Espero que esta plática sea un aporte para ustedes. Esto es una investigación que hice con un grupo de compañeros sobre el rescate de la fuente Small Pica Roman de Hendrik van den Kire. Lo hicimos en el Museo Planta Moretus. Y bueno, vamos a empezar. Este año que pasó hicimos el curso llamado Expert Class Type Design. Éramos 5 personas. Moritz de Alemania, Álvaro de Brasil, Eloís de UK, Krasen de Bulgaria y yo de México. Nuestro tutor fue el doctor Frank Blockland. Y bueno, teníamos como un background muy diferente, ¿no? Todos formaciones distintas. Había gente que son diseñadores experimentados, otros que son estudiantes recién egresados, profesores, profesionales. Éramos como una mezcla muy interesante de formaciones y también de cultura. Hicimos este proyecto sobre el trabajo de Hendrik van den Kire. Él originalmente es de Ghent, Bélgica, y provenía de una familia de impresores. En 1568 comenzó a trabajar para Plantin y a partir de 1570 era el proveedor de punzones y tipografía. En el museo se encuentran alrededor de 40 juegos de punzones y matrices de Hendrik van den Kire. Entre ellos hay romanas, góticas y tipos musicales. Bueno, nada más para ilustrar, muchos de ustedes ya lo saben, pero esto es como un ejemplo, ¿no? La diferencia entre un punzón y una matriz. Un punzón es una barra metálica donde la letra se corta a mano y después ese acero se templa y después se presiona contra la matriz. La matriz es una lámina de cobre y bueno, la matriz es lo que va a hacer como el molde para hacer el tipo móvil. Entonces, bueno, aquí es la comparación. A la izquierda es un punzón, a la derecha hay matrices. En este proyecto hicimos la comparación de 3 cortes de van den Kire. La sendónica romana, aquí mantuve los nombres en inglés porque se me hace como más fácil. Era como muy raro traducirlo al español. Que es un diseño hecho alrededor de 1576, la filosofía romana, que ese es el trabajo en el que basamos nuestro revival, y hacia 1580 y finalmente Jolie romana, que es hacia 1575. Estas son las cajas con los punzones. Aquí también cabe mencionar que la experiencia de estar en contacto con el material histórico, así como en ese momento, tomar las fotografías, todo ese proceso fue algo muy valioso, algo muy como emocionante, podría decir, porque son cosas que, bueno, no sé, yo tal vez cuando era en mi época de estudiante, yo solo como podía soñar con eso, que quizá nunca iba a poder acceder a eso, no solo verlo, ¿no? Sino a tener ese acceso a todo este material, fue algo muy impresionante. Y bueno, estas son las cajas que contienen las matrices de Ascendónica Romana, Filosofía y Jolie. Esto es un ejemplo de los cortes de esos tipos, pero ya impresos. Y todos
ampliados aproximadamente a la misma altura de X. Entonces aquí podemos ver como la comparación, ¿no?, de ascendónica, como el contraste fue mucho más marcado. En filosofía se ve como un contraste como no tan marcado como en ascendónica, y en Joly es como mucho más oscura la letra, ¿no? Y este es un ejemplo para ver como la escala, ¿no?, en este caso de Joly Roman, que es la más pequeña de todas, o sea, son 6.5 puntos pica, muy pequeñita. Y bueno, en este caso estaba en las notas de este libro, ¿no? Entonces, esto, para tomar estas fotografías utilizamos una cámara microscópica digital, porque de otro modo con una reflex era como muy complicado. Y bueno, sí obtuvimos fotos de muy buena calidad de todo el material al que pudimos tener acceso. Bueno, entonces, los punzones. Estos son los punzones de Philosophie Romaine. En este caso, obviamente, o sea, los punzones están tallados con la letra al revés, ¿no? Para que cuando tú presionas el punzón contra la matriz, la letra va a quedar al derecho. Cuando pones la matriz en el molde y se vacía la aleación de plomo, antimonio, estaño, el tipo móvil va a salir con la letra al revés nuevamente, y cuando se imprima el libro, la letra va a quedar al derecho, ¿no? Entonces, por esa razón es que el punzón está, en el punzón la letra está al revés. En este caso, bueno, así es como estaban. Nosotros tomamos todo esto con la cámara digital y obviamente tuvimos que rotarlas, ¿no?, para poder hacer la comparación. Entonces aquí están reflejadas, y arriba podemos ver la ascendónica. En el renglón de medio tenemos filosofía y en el renglón inferior está Joly. En este caso, esta es una comparación de la anchura de los caracteres y del grosor de las astas. Entonces, en general, podemos ver que, o sea, casi podríamos decir que son muy similares, casi idénticos. No son idénticos, pero sí son muy similares, ¿no? Podemos ver como ligeras variaciones, tal vez en la R abajo, en Joly, la R es como ligeramente más amplia, y la M en ascendónica es ligeramente como más angosta, pero en general el peso de las astas y las proporciones son muy parecidas. Bueno, continuando con lo mismo de las proporciones, bueno, también aquí podemos observar cómo se mantienen, ¿no? Y también es notorio cómo es diferente la percepción que se tiene aquí de la letra, o sea, viendo los punzones, a cómo se veía en la imagen que mostramos anteriormente, donde están las letras impresas, ¿no? Porque el cuerpo pequeño, pues la tinta se esparce más. En este caso, o sea, tenemos como el punzón, ¿no? Es como la forma pura. Bueno, entonces, y lo mismo acá, podemos ver que las proporciones son muy similares, y los grosores de astas también son bastante similares. Bueno, estas son también letras, es lo mismo, ¿no? Letras con ascendentes, algunas con ascendentes, y también, tal vez en este caso también Joly, la letra B hasta abajo, el renglón de hasta abajo, es ligeramente más amplia, y bueno, los demás más o menos. Tal vez en este caso las orejas de la G en el renglón de arriba, ascendónica, y en el renglón de abajo, Joly, sobresalen ligeramente, ¿no? Pero en general el diseño es bastante consistente. La otra cosa que investigamos, que estuvimos viendo, fue el contraste. En este caso podemos observar cómo en ascendónica en general, si observamos la barra de la E y observamos la barra de la S y la unión del arco en N,
En general, podríamos decir que se trata de un alto contraste, ¿no? Es un contraste demasiado marcado. En filosofía es un contraste un poco menor, y en Joly es, ya el contraste ya no es alto, ¿no? Ya podemos decir que es un contraste medio, tal vez. Entonces, como que la letra se va volviendo un poquito más robusta. Bueno, esta es la comparación entre las proporciones de ascendentes. A la izquierda ascendónica, en medio filosofía, y a la derecha Joly. En general también son muy parecidas. Podemos ver la F en ascendónica, que es ligeramente más alta, pero en general guardan una proporción similar. Bueno, estas son las letras con descendentes. Lo mismo es en las descendentes, encontramos que son así súper parecidas, ¿no? Son demasiado parecidas todas en cuanto a la proporción. Y bueno, también comparamos la longitud de los patines y el grosor. Entonces podemos ver aquí hasta arriba las letras H indican que la H de la izquierda pues es el patín izquierdo de la H, ¿no? Y la H de la derecha es el patín del lado derecho de la H. Y bueno, las otras letras son I, K, L. Entonces, aquí también podemos ver como en ascendónica los patines son como más delgados, más finos, y también a la vez ligeramente más angostos, que en filosofía o que en Joly podemos ver que los patines son mucho más gruesos y también son más largos. Esta es la comparación de la letra M también. Entonces, a la izquierda es las tres primeras columnas son la M, y las dos columnas de la derecha son la letra N, ¿no? Entonces aquí también igual podemos ver como los patines de ascendónica son más finos, y los de Joly en el renglón de abajo son mucho más gruesos. Esta es la comparación entre las espuelas en la letra D, en la letra U, y bueno, y los patines en la X. También aquí podemos ver cómo son algo parecidos. En Joly, la espuela de la D es ligeramente más larga, y lo mismo los patines en X y la espuela de la U. Bueno, los patines superiores en X, en K, también, ¿no? Más finos en ascendónica, un punto intermedio en filosofía, y más gruesos y largos en Joly. Y las terminaciones de Z, tanto superior como inferior, también con mucho más fino en la ascendónica. Entonces, a través de todo este proceso, nosotros fuimos viendo, o sea, como que eso, el estar en contacto con este material, te da una percepción muy diferente en general de la tipografía, ¿no? Para mí esta experiencia fue como una nueva forma de concebir el mundo de la tipografía. Podría decir que, o sea, fue tan clavado que hubo un momento en que sentí que todo era como muy no sé, hasta podría decir como una experiencia espiritual, ¿no? Porque era tan hermoso estar ahí en ese momento, ver el material, tener contacto con él. Hubo días que me quedé ahí, que vimos esto, o sea, que estuvimos los compañeros así solos desarrollando el proyecto sin nadie que nos molestara, y era algo impresionante, ¿no? Increíble, maravilloso. Y bueno, en esta diapositiva vienen las conclusiones. Entonces, la conclusión principal es que Hendrik van den Kire desarrolló sistemáticamente todos estos diseños basado en un mismo modelo, ¿no? Son súper parecidos, y bueno, de esto como que podría de alguna manera contradecir con lo que se dice en algunos libros de que cada cuerpo está como cortado especialmente para ese tamaño, y
Tal vez eso sería cuestionable. Bueno, las similitudes que encontramos es que los estilos de construcción son muy parecidos. El peso y anchura de astas y proporciones también similares, y la longitud de ascendentes y descendentes, como vimos, es muy parecida. Hay algunas excepciones, pero en general son muy parecidas. Las diferencias en el contraste, lo vimos, en ascendónica es un contraste como más alto, en filosofía es menos que en ascendónica, y en Joly, que era el renglón de hasta abajo, podríamos decir un contraste medio, ¿no? En cuanto a los patines, la ascendónica pudimos ver que tiene patines más delgados, filosofía tenía patines ligeramente más pesados, y Joly tenía patines más robustos y también más largos. Este es el sumario de las conclusiones. Entonces, bueno, hasta arriba tenemos el nombre y el año, los puntos pica a los que equivalen cada uno de los cortes, ¿no? Ascendónica 20 puntos, filosofía 10 puntos y Joly 6 puntos. La anchura en general de los caracteres, y bueno, en Joly Romain ahí vienen las excepciones, ¿no? Algunas letras que traen las excepciones. Tenemos el peso, el contraste, lo que acabo de decir, la anchura de las astas, las proporciones de ascendentes y descendentes, y los patines. En general, como este es, pues sí, el sumario de todo lo que vimos. Bueno, esto es el proceso. Nosotros decidimos hacer la investigación sobre las bajas porque en ascendónica romana el diseño de las altas fue hecho por Robert Grandjean. Entonces, las bajas son una adaptación que hizo Hendrik van den Kire para que pudieran hacer match con las altas de Grandjean. Y bueno, esto como que fue generalmente como el espacio de trabajo que teníamos, ¿no? Teníamos la cámara microscópica, siempre usábamos guantes para manipular el material, teníamos la cámara conectada a la computadora y teníamos los punzones y todo eso, ¿no? Entonces, en la fotografía de abajo a la derecha, donde se ven los punzones, en la vista lateral de los punzones, ahí nos podemos dar una idea del tamaño. Son alrededor de 4 centímetros el largo de los punzones. Y ahora imaginen la letra, ¿no? de la más pequeña de Joly, o sea, es una miniatura. Y bueno, del lado izquierdo es la comparación de las letras N. A la izquierda es filosofía, en medio ascendónica, y a la derecha Joly. O sea, es como para darse una idea de la proporción entre ellas, ¿no? Bueno, entonces aquí entramos en el terreno de la interpretación, ¿no? Hasta dónde basarnos en el modelo original, hasta dónde no. Como les mencionaba, afortunadamente pues teníamos acceso a ese material, y en general creo que no nos preocupamos tanto por los impresos. Los tomamos como referencia, obviamente, pero no fue nuestra prioridad. Y estos son los primeros intentos que hicimos de digitalizar las formas de filosofía. Entonces, éramos 5 alumnos, cada quien hizo su versión. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la cola de la A en algunos casos es más larga, en algunos otros casos es más corta. La terminación, el ángulo de la terminación arriba también es distinto, la apertura de la letra, la contraforma de la pancita también es diferente. Cada quien estaba como interpretando, ¿no? Algunos más apegados al punzón, otros tal vez más apegados a la matriz, y algunas otras personas haciendo una interpretación más libre. Lo mismo acá en la N, podemos ver como el arco como de medio punto en la contraforma interna, por ejemplo en Krashen,
en Moritz y en Álvaro, más o menos se puede ver como ese arco como de medio punto, y en el I el arco es como más aplanado, ¿no? Como más rectangular, y en Eloís es como un punto intermedio entre el arco romanesco y el arco como más cuadrado. Bueno, en este caso también en la O, bueno, diferentes ejes de inclinación, diferente contraste. Es impresionante cómo es, a partir de un mismo modelo, cómo se puede hacer como una interpretación muy diferente, ¿no? En una clase tuvimos una clase sobre eso, sobre interpretación musical, como un tema musical puede ser interpretado de distintas maneras, ¿no? por las personas. Con el bucle también hay como una transición gradual en algunos casos, y en otros hay un cambio de dirección más repentino. En la R, bueno, tenemos diferentes longitudes de patín, diferentes terminaciones, también como muy distintas las formas de abordar el diseño. Y no nos poníamos de acuerdo, cada quien quería seguir haciendo su propia interpretación, porque pues, era un trabajo en equipo, pero pues siempre existe esto, ¿no? Como de que, no, yo quiero que mi trabajo sea seleccionado, y queríamos seguir desarrollando todo el alfabeto, ¿no? Así, pero al final de cuentas teníamos que escoger un diseño y desarrollarlo. Entonces, al final decidimos, bueno, vamos a imprimir todo y vamos a ver qué cosas nos parecen de cada diseño, las comparamos en la pantalla con el proyector, estamos proyectando los punzones, las comparamos con los punzones o con la matriz, vemos cómo son, y entonces ya decidimos. Y entonces íbamos votando, íbamos viendo, y así fue como pudimos al final ponernos de acuerdo. Esto pues sí es como difícil, ¿no? Porque siempre hubo como esa discusión, hay diferencias culturales, etc. Bueno, teníamos como una variedad muy amplia de herramientas digitales. Estuvimos utilizando, bueno, cada quien, ¿no? PhoneLab, RollPhone, Glyphs. Utilizamos un script que es el Cadenza, que es como para hacer el espaciamiento automático. Glyph Collector, que es una app para recolectar muestras de la misma letra en una imagen escaneada. Letter Modeler para sacar las proporciones de las letras en general, porque nos basamos mucho en la teoría de Frank Lockland sobre la sistematización de los grosores de las letras. Entonces, en su teoría menciona que hay grupos de letras que mantienen exactamente la misma anchura. Y entonces, este software, Letter Modeler, te da como esa referencia, ¿no? Entonces, al menos N, O, P, B, D, Q tienen exactamente la misma anchura. Y lo usábamos así como un punto de partida. OtiMaster, porque estuvimos también como para producción, lo utilizamos bastante. Y KernMaster, que es una aplicación para hacer el kerning automático. Bueno, esta es como la diferencia entre la nitidez que tiene los punzones y la nitidez que tiene el impreso. Pues es una diferencia abismal. Entonces, o sea, no había duda pues que teníamos que seguir los punzones, ¿no? Con el impreso, el papel, la tinta, las condiciones del ambiente, todo va a influir mucho, ¿no? Con los punzones al menos tenemos como ya ahí la forma más clara, ¿no? Y este es un scan de Glyph Collector. En el scan se pueden ver como las diferentes Ns que le dimos al software de entrada, y entonces el software hace como una selección del carácter que tú le indicas y ya te lo muestra. Y bueno, podemos ver también el punzón, y en la imagen de la derecha es una comparación, está sobrepuesto el
punzón, la forma del punzón sobre el impreso. Es demasiado distinto. Y esto es el inicio. Al final nos fuimos por el diseño que era más apegado a los punzones, el más como más apegado, ¿no?, al modelo histórico. Y después, bueno, aquí ya esto es como un Frankenstein, porque si observan la U, la R, la F y la S larga, y creo que también la I, son como diferentes, ¿no?, porque estábamos ahí empezando a mezclar las diferentes versiones, ¿no?, de acuerdo a lo que habíamos votado. Entonces ya después esto se convirtió en esto, que ya tiene como más consistencia formal, y después derivó en esto, donde ya también el espaciamiento está ajustado, y bueno, las formas están como más refinadas. Al final, este es el resultado, y bueno, estas son como las características generales del diseño. La influencia caligráfica, la terminación de la A, las astas secundarias que están ligeramente inclinadas, o sea, no es totalmente vertical, hay como una ligera inclinación, es como una compensación óptica. El contraste medio, nos basamos en filosofía. Bueno, la terminal en forma de gota, la apertura media, el eje inclinado de la O, el arco romanesco, como arco de medio punto en la N, los patines ligeramente cóncavos. Eso es como en general las características de la letra. Este es el set de caracteres al que llegamos al final. Es un proyecto que todavía está en desarrollo. Yo creo que da para más, la investigación, todo planeamos que continúe. Y este es el espécimen. Entonces, bueno, es como la muestra de cómo se ve la letra. En general, creo que todos estuvimos muy satisfechos con el resultado. Fue como algo muy bonito, fue muy bueno, y creo que sí, al final nos gustó bastante. Y bueno, ya esto es para finalizar. Este trabajo se puede ver en la exhibición que muy probablemente ya todos vieron, pero bueno, ahí lo puse. Ahí se puede ver eso, y se puede ver también el trabajo individual de todos los participantes. Y agradecimientos, obviamente, gracias a Frank, que fue pues quien en todo momento nos estuvo apoyando para continuar con el proyecto en los momentos difíciles en donde era muy complicado acordar cosas. A Jan van der Linden por las facilidades que nos dio. Él es el secretario en el Instituto Plantan, y bueno, nos ayudó a corregir los paneles, y siempre tuvo mucha disposición para ayudarnos en lo que necesitáramos, y los bibliotecarios de la sala de lectura del museo. Bueno, creo que eso es todo. Parece que llegamos en el tiempo, 28 minutos. Muchas gracias. Y